Hace casi 40 años, en el otoño de 1979, se aprobaba el Estatuto de Gernika, en cuyo articulado se reconocía al euskera como lengua propia del pueblo vasco. Así, el más valioso patrimonio con que contamos los vascos alcanzó un estatus jurídico y oficial normalizado del que nunca antes había disfrutado. El camino hasta llegar a esta situación que hoy nos parece tan habitual, tan cotidiana, tan razonable, fue muy largo y sus bases se fueron asentando desde varias décadas antes. En esta labor jugó un papel clave Eusko Ikaskuntza, concretamente desde su fundación en 1918. Una labor extensa sobre múltiples frentes que se prolongó en el tiempo, capeando también las difíciles circunstancias de este siglo XX que se caracterizó por tener décadas realmente dramáticas. Este es el tema de uno de los capítulos del libro Euskaldunon Mendea, el siglo vasco 1918-2018, 100 años de Eusko Ikaskuntza, un libro que la Sociedad de Estudios Vascos va a presentar en las próximas semanas dentro del programa de actos de su centenario. Juan Aguirre, arratsaldeón. Eva, sí, hablamos el otro día también de, ¿te acuerdas? Espera, saluda otra vez, Juan, saluda, que es que no se te ha oído. Venga. Arratsaldeón, Eva. Pues sí, efectivamente, este es el libro que se va a publicar en las próximas semanas y hoy vamos a hablar sobre el capítulo referido específicamente al euskera. Y me vas a permitir, Eva, que haga antes de iniciar esta conversación un apunte de actualidad, porque el pasado miércoles, anteayer, en Bilbao, se entregaron los premios Periodismo Vasco 2018 de la Asociación Vasca de Periodistas y del Colegio Vasco de Periodistas. Premios que en la categoría de institución social este año han reconocido a Eusko Ikaskuntza en razón, según el jurado, de su magnífica labor de conservación y defensa del euskera. De modo que primero, zorionak a Eusko Ikaskuntza, y segundo, no hay manera mejor de valorar esta labor de conservación y defensa del euskera que ha sido premiada que recorrer estos 100 años de Eusko Ikaskuntza a través del euskera con la autora de este trabajo que se va a publicar en el libro titulado Luces y sombras en el siglo más fecundo de la historia del euskera. Este es el título del estudio y su autora es Rosa Miren Pagola, que saludamos. Arratsaldeón, Rosa. Arratsaldeón. Catedrática de la Universidad de Deusto, vicepresidenta por Vizcaya de Eusko Ikaskuntza desde 2012 y persona de una larga y muy reconocida trayectoria en el mundo euskaltzale. Un punto de partida de este proceso que vamos a recorrer en los próximos minutos, y también yo creo que para valorar en su justa medida la situación en la que estamos en el presente, tal vez sea bueno que empecemos recordando que hace solamente un siglo, a inicios del siglo XX, el euskera se encontraba en una situación casi catastrófica. Recordemos aquel oscuro vaticinio que hizo Sabino Arana en una carta del año 1901. Decía, esto se va antes de que termine el siglo que acaba de empezar. ¿Cómo se llegó a esa situación? Bueno, pues ese es un proceso largo, desgraciadamente, el de la pérdida del euskera, que arranca ya desde la Edad Media y va por territorios. En Álava ya en el siglo XVII se ha perdido en casi la mayor parte de Araba. En Navarra la pérdida se produce entre el XVIII, sobre todo el XIX. Y ya en el siglo XX, donde los lugares que eran los bastiones del euskera, que eran Vizcaya y Guipúzcoa, sobre todo en Vizcaya la situación es dramática, sobre todo por la gran presencia de emigración que se produce en aquel tiempo y que llega casi, iba a decir, a duplicar la población, por lo menos en algunos lugares. Y por otra parte, el estatus social de la lengua pues hacía que quedara fuera de todos los núcleos de poder económicos, sociales, culturales, etcétera, y vaticinaba un presagio muy desastroso. Igualmente en Iparralde, desde que ya se centralizó todo y el francés se impuso como lengua oficial, en poco menos de un siglo, después de la Convención de la Revolución Francesa, la pérdida era incuestionable. Así que no es de extrañar que tuvieran esa desazón ante la visión que tenían del futuro de la lengua vasca. La gran paradoja es que mientras la lengua perdía hablantes, en círculos académicos europeos se encendía el interés por el euskera, por una lengua que se consideraba milenaria y cuyos orígenes estaban todavía absolutamente en la niebla, ¿no? Que no se sabía muy bien de dónde venían. Eso fue una gran contradicción. Efectivamente, los finales del siglo XIX son los del despuntar de la lingüística histórica y es cuando se hacen todos los árboles genealógicos de las lenguas a partir del sánscrito y del europeo, van colgando todas las lenguas existentes y en su momento Humboldt descubrió
que el euskera pues no lo encontraban dónde clasificar, y luego eso se fue corroborando con estudios mucho más pormenorizados y vieron que el euskera era una lengua que no se podía clasificar bajo ninguna otra y que era una superviviente de una oleada de lenguas ya muy antiguas y que estaba ahí como un testimonio vivo, y por eso pues los lingüistas de las principales universidades europeas se interesaron vivamente por ella, la estudiaron, la aprendieron y publicaron trabajos muy importantes, y también hicieron edición de obras clásicas de euskera que en algunos casos recuperaron porque estaban perdidas y en otros casos tampoco se conocían aquí, de manera que el trabajo que hicieron fue excelente. En el libro del centenario de Eusko Ikaskuntza hemos hecho una pequeña relación de las universidades que a principios del siglo XX tenían cátedras o se impartía temas relacionados con la cultura vasca, mayoritariamente relacionados con la lengua, lógicamente, y había nada menos que, creo que el número era, si no me equivoco, 24 universidades europeas, donde se trataba. Es increíble. Sí, fue espectacular, y además pues era considerado como un testimonio y vestigio claro de lenguas que se han perdido desde hace cientos de siglos, pues incluso hasta de milenios. Entonces, claro, les interesaba especialmente la lengua, no solamente como euskera, sino también para poder encontrar ese eslabón perdido que pudiera unir con la historia de las lenguas actualmente que están vivas o han dejado testimonio de otras que han quedado ahí por el camino. Sí, la genealogía de las lenguas. Y aquí aparece una figura, Rosa, fundamental en toda esta historia, que es Julio de Urquijo, un filólogo vizcaíno notable, un hombre muy bien relacionado con esto, todos estos círculos internacionales académicos, que decide precisamente fundar en París y en San Sebastián una revista internacional de los estudios vascos que sirviera para impulsar los estudios científicos sobre el euskera y que además fuera una plataforma para que todos esos expertos internacionales tuvieran un medio de expresión y un medio de debate. Esto arranca del año 1907. ¿En qué medida la RIEF consiguió luego, en fin, positivamente, realmente elevar el nivel de los estudios relativos a la lengua rosa? Esto también prefiguró de algún modo quizás el nacimiento de Eusko Ikaskuntza y por consiguiente también de Euskaltzaindia. Bueno, por respecto a la primera pregunta, efectivamente, ya en aquel momento, principios del siglo XX, hubo una profusión de revistas que, arrancando desde Navarra con la revista Euskara y luego por todos los territorios, se dedicaron a la publicación de temas relacionados con la lengua vasca. Lo que pasa que no tenían un nivel cultural muy alto, entonces fue la presencia de estas revistas muy efímera y desde luego no fue científica. Providencialmente estuvo Julio Urquijo, que efectivamente supo poner a los estudios vascos aquí, ya no solamente en las universidades extranjeras y en las publicaciones que se hacían desde el extranjero, sino aquí con la, como has dicho muy bien, Juan, en la Revista Internacional de Estudios Vascos, supo atraer a los investigadores con sus artículos, publicar sus artículos, editar muchas de las obras literarias que antes he comentado que no eran todavía conocidas aquí y dar ese nivel científico que necesitaba el euskera dentro de nuestra tierra. De tal manera que efectivamente creó una escuela importante y además la mantuvo, no se cerró como otras, sino que tuvo su continuidad generosamente por parte de Julio Urquijo, poniéndola a disposición de Eusko Ikaskuntza más adelante, que fue quien retomó y todavía hoy en día sigue efectivamente. Y respecto a la creación de Eusko Ikaskuntza e incluso de Euskaltzaindia, hombre, pues yo no me atrevería a decir que influyera en gran manera, porque eso estaba ya latente en la sociedad y era algo que se pedía, pero desde luego el que se le diera un nivel científico y riguroso al euskera y a los estudios que se hicieran en euskera dentro de personalidades como, no sé, pues ahora pienso en Azcue, por ejemplo, o en Iparralde también hablaríamos de la Rasquet, de la Fon, etcétera, pues contribuyó sin duda ninguna a que se elevara ese nivel y se trabajara científicamente. Eusko Ikaskuntza nace hace ahora un siglo y fijándose como objetivo prioritario el estudio y la promoción de la lengua vasca. Entre el amplio abanico de acciones desarrolladas en esos años, vamos a detenernos en dos. Una sería la enseñanza a todos los niveles, desde la primaria hasta las cátedras universitarias. ¿Qué alcance se consiguió con esta idea?
Fue tremendo el alcance porque el euskera estaba excluido de la enseñanza totalmente. Entonces, una de las finalidades que se propusieron al crear Eusko Ikaskuntza fue precisamente atender un área tan importante como es el de la educación y la formación. Ahora, tuvieron la vista de no quedar solamente en el nivel infantil, sino que también lo extendieron al juvenil y a los adultos, de tal manera que esos tres ciclos de aprendizaje y conocimiento del euskera los pudieron cultivar de una forma muy extensa y provechosa. A nivel infantil y rápidamente, pues los objetivos eran que los niños pudieran aprender en euskera si es que no lo sabían en sus lugares de origen y poder dar las clases en euskera, es decir, euskera, estudiar en euskera y sobre el euskera también. De tal manera que desplegaron una actividad tremenda en Vizcaya a través de las escuelas de barriada que las había creado la Diputación de Vizcaya y por lo tanto tenía su propia gestión, pero que esa gestión estaba llevada por personas que estaban adscritas a Eusko Ikaskuntza, de tal manera que pudieron colaborar conjuntamente y introdujeron el euskera de una forma sistemática en la educación. Y luego eso también se propagó a Guipúzcoa y a otros territorios. Igualmente, para dar clases tenían que formar al profesorado, cosa de la que se ocupó también Eusko Ikaskuntza, y también del material escolar, y entonces pues Abiertxo, Mear en Laguna y todos esos clásicos de aprendizaje del euskera se hicieron precisamente con Isaac López Mendizábal y otros muchos que no tenemos tiempo de citar aquí. Se escribieron expresamente para esa docencia de aquel momento y también se publicaron para que pudiera llegar hasta las escuelas. Después, a nivel juvenil, está el tema de la Universidad Pública Vasca, el tema también líder en la creación de Eusko Ikaskuntza, que trabajo muchísimo, pero que no es objeto, creo, de esta entrevista. Y finalmente, el aprendizaje de euskera por parte de los adultos, que tuvo una gran fuerza, se propagó y se crearon cátedras no solamente en las capitales de todo el País Vasco, sino que también en poblaciones también de un nivel medio de habitantes, y luego se llevaron afuera, así lugares como Barcelona, Madrid, e incluso fuera de Madrid, hasta Zúrich se llegaron a crear cátedras y bueno, pues tuvo una vigencia espectacular porque en algunos casos pues llegaron a crear hasta 2 cátedras, como fue el caso de Madrid y Barcelona. Sí, sí, y también esto, ahora que me viene a la cabeza, Rosa, los primeros títulos oficiales, ¿verdad? Lo que luego hemos llamado lega. Efectivamente, impartía, eso es, aquellos títulos que son los primeros en la historia que se aplican. Y mucha gente venía a los cursos de verano de Eusko Ikaskuntza porque era un momento para obtener esa titulación, esa acreditación oficial. Y claro, y no olvidemos también la búsqueda de la oficialidad, que ahí hubo mala suerte porque los catalanes consiguieron la oficialidad del catalán, pero en la época de la República, pero no así los vascos, a pesar de la cantidad de gestiones que se hicieron ante el Ministerio. Ha citado esto Eva, esta como la primera gran obra de Eusko en la primera etapa, que es el tema de enseñanza, pero la segunda que no podemos dejar de citar, claro, como no, es Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca, que fue fundada concretamente el 21 de septiembre del año 1919, o sea, justo un año después de Eusko Ikaskuntza, y que nació como una filial, además de esta entidad, que la sostuvo, la ayudó económicamente hasta que cobró autonomía. Quizá este vínculo no se subraya a menudo, y es importante entender que estas dos instituciones, que son claramente las más importantes, las más veteranas del sistema cultural vasco, pues tienen ese tronco común. Sí. La Academia Vasca también era un grito a voces que ya venía lanzándose desde el siglo XIX y en 1906 el diputado general de Vizcaya, que era Urquijo, ya llevó la propuesta de la creación de una Academia Vasca, es decir, que ya tenía una trayectoria bastante larga esta reivindicación, y finalmente fue un encargo que el primer Congreso de Estudios Vascos, en donde nació Eusko Ikaskuntza,
Askuntza tomó entre sus resoluciones y le dio la encomienda a Eusko Ikaskuntza de que creara Euskaltzaindia. Entonces, Eusko Ikaskuntza inmediatamente se puso manos a la obra y, como muy bien has dicho, Juan, pues ya se materializó en septiembre de 1919. Pero realmente fue además por decisión común también de la recién creada Academia de la Lengua Vasca, fue estatutariamente como una filial de Eusko Ikaskuntza y estaba tutelada por Eusko Ikaskuntza, mantenida económicamente por Eusko Ikaskuntza, aunque también tenía otras ayudas. Y quisiera decir que incluso hasta el nombre de Euskaltzaindia, que fue idea de Luis de Leizalde, artífice también, miembro de Eusko Ikaskuntza y artífice también de la creación, porque formó parte desde su comienzo, fue idea suya, sí. Pero lo pasó el nombre por Eusko Ikaskuntza para que se reconociera y se le diera esta denominación. Sí. De tal manera que, bueno, esta tutela llegó hasta que la guerra pues truncó todo este maravilloso trabajo que se había hecho hasta entonces. Pero antes, en 1923, el impulso se frena debido al golpe de Estado del general Primo de Rivera. Se inicia entonces un periodo de repliegue, un periodo de represión también para el euskera. Sí, indudablemente. Fueron años muy duros para todo aquello que en muy pocos años había puesto en marcha. La Diputación Foral de Vizcaya cambió de signo político, con lo cual ya empezó a prohibir la enseñanza del euskera y todas las actividades que se hacían en torno a la lengua vasca. Fue además ayudada y respaldada también por la Junta Militar que estaba detrás y entonces pues ya suspendieron absolutamente la enseñanza con amenazas a los maestros que impartieran sus clases en euskera o recomendaran lecturas o actividades en euskera a los estudiantes. En fin, fue una época muy dura, muy dura. Por supuesto que prohibieron todo tipo de publicaciones y, en fin, pues toda actividad, hasta el punto de que el cuarto congreso que se iba a celebrar en 1926 sobre la autonomía del País Vasco incluso fue autocensurado y pusieron un tema tan light como la orientación y la educación laboral, porque todos los temas vascos quedaron excluidos. Sí, además hay famosa orden de Primo de Rivera prohibiendo la utilización de la verdad del euskera en los actos oficiales. Y claro, son los años también del famoso, por patético, por dramático, anillo. El anillo de las escuelas es cuando se crea entonces, ¿verdad? Sí, los chavales que hablaban euskera. Sí, bueno, el anillo ya en el siglo XVIII también, Cardavera, en Álava también nos da testimonio tanto de como esto. El siglo XVIII, ¿eh? Sí, pero sí se intensifica castigos físicos, corporales y el más famoso de todos ellos, el anillo, que después también tuvo continuación en los años franquistas, claro, porque eso lo han conocido nuestros padres y nuestras familias. Pero es verdad también que en esta etapa de la dictadura hay que distinguir dos etapas, una que fue la más dura y otra en donde ya se fue bajando la guardia. Y Eusko Ikaskuntza, que nunca cejó en su empeño, pues consiguió sacar adelante algunos de los programas que se habían cerrado previamente y pudo, durante los siguientes años, a partir del 25-26, pudo ir recuperando poco a poco. Gracias en algunos casos a los centros religiosos, por ejemplo, con los capuchinos de Lecaroz, los carmelitas de la Rea, etcétera, que introdujeron el euskera también en sus centros de enseñanza, recuperaron unas fiestas del euskera que incipientemente habían comenzado antes y así poco a poco pudieron ir ya enderezando un poco aquella situación que se había perdido. Sí, y se revertió hasta el punto la situación que ya en los 5 años de la Segunda República suponen una de las páginas más brillantes en la historia de la lengua y de la cultura vasca en el siglo XX. Hablamos de la ola euskerista que se produjo en aquellos años a partir de la proclamación de la República y que estuvo protagonizada por una nueva generación de jóvenes de ambos sexos que ingresaron en Eusko, muchos de ellas, otros a través de la federación de la FAPE, de la Federación de Acción Popular Euskerista, y que protagonizaron un momento lleno de actividad, de esplendor, de vitalidad en todos los órdenes.
Sí, fue una eclosión impresionante y el entusiasmo que había por parte sobre todo de los jóvenes de ambos sexos que llegaron a ocupar todos los espacios públicos de la calle, porque yo creo que aquí hay que tener en cuenta que hasta entonces había habido entusiasmo e interés por sacar adelante, pero dentro de las clases elitistas. Y elitistas, o por lo menos que culturalmente estaban más avanzadas. Pero ya después, en este tiempo que estamos hablando, lo que resulta es un entusiasmo y un fervor popular por parte de la juventud que, bueno, que quiere defender el euskera y llevarlo a todos los rincones, que hizo que se crearan numerosas asociaciones, que por otra parte eran asociaciones que además tenían a sus líderes o sus representantes en Eusko Ikaskuntza, sí. De tal manera que, bueno, pues pudieron todas coordinarse, incardinarse en Eusko Ikaskuntza a petición de ellos además y a partir de la FAPE, como has dicho, la Federación de Acción Popular Euskerista, pudieron contar con la ayuda y la presencia de la sociedad, pero incluso la ayuda financiera, pero con independencia por cada una de las asociaciones, que eso también era muy importante. Pero siempre tenían el cobijo de Eusko Ikaskuntza, que era quien les ayudaba en todas las necesidades que tenían. Y bueno, y esa eclosión que digo, pues tuvo innumerables representaciones culturales de todo tipo, y en actos, en celebraciones, empezó a celebrarse el Día del Euskera en multitud de localidades, además de los congresos, cursos, publicaciones y que se llegaron a hacer. Incluso, bueno, pues en ese ambiente llegó a redactarse el Estatuto General del Estado Vasco, que después tuvo otros nombres, como el Estatuto de Estella, por ejemplo, en donde aquí sí no llegó a entrar en vigor, pero sí se reconocía el euskera como lengua propia y oficial del País Vasco. Después de la Guerra Civil llega el euskera a ser, no sé si oficialmente proscrito, pero desde luego sí se queda limitado a los ámbitos más familiares. En el 8º Congreso de Estudios Vascos, en Bayona y Ustaritze, en 1954, se dice literalmente que el euskera está en peligro de muerte. En este sentido, ¿qué importancia tuvo la diáspora vasca, los vascos que estaban fuera de lo que era País Vasco y Navarra, para mantener vivo el idioma? La presencia de la diáspora vasca fue fundamental en mantener viva la llama del euskera y de los estudios de lengua vasca en el extranjero. Gracias a la diáspora, precisamente, se pudieron hacer aquellos congresos en los diferentes lugares de Francia, pero también pues hay que recordar todas las publicaciones que se hicieron, algunas investigaciones, trabajo de obras, de clásicos de la literatura universal al euskera, etcétera. Es normal que la diáspora, que estaba compuesta precisamente por todas aquellas personas que habían trabajado por el euskera denonadamente antes en el País Vasco y tuvieron que salir al exilio, desde el exilio trabajaran por el euskera. Y gracias a eso pudo mantenerse, como decía, esa llama viva del euskera, cosa que aquí, por supuesto, con toda la dictadura de Franco no pudo hacerse. Al final de su artículo, titulado Luces y sombras en el siglo más fecundo de la historia del euskera, nuestra invitada Rosa Miren Pagola se pregunta qué pensarían Pío Baroja y Miguel de Unamuno, que fueron tan críticos contra el euskera, que juzgaban como una lengua moribunda y sin futuro, si vieran la realidad actual, con la que soñaron también las personas que fundaron Eusko Ikaskuntza hace 100 años. Bueno, ¿con qué reflexión final nos podemos quedar? Pues aquí, en diferentes momentos, en menos de un siglo, o prácticamente en un siglo, hemos hablado de la zozobra que tenían diferentes personas porque creían que el euskera se moría. Entonces, yo lo que aquí diría es que el euskera, no solamente en ese tiempo, también antes, ha sido como el ave fénix, que parece que renace de sus cenizas y a pesar de todas las adversidades, ese renacer lo hace como sabiendo levantarse con ánimo, como un símbolo de resiliencia, capaz de renovarse, de salir de la adversidad y con más fuerza y vitalidad que nunca, y también con valentía.
Eso es lo que se hizo pues también en esos años del posfranquismo, y en eso estamos. Yo creo que en esa época dorada que tiene en estos momentos el euskera en todos los ámbitos. Estamos desgranando durante estos programas en la sección de Eusku Ikaskuntza el contenido del libro Euskaldunon Mendea, el siglo vasco, 1918-2018, 100 años de Eusku Ikaskuntza. Esta obra que se presentará próximamente en el marco de las celebraciones de este centenario y de la que seguiremos dando cuenta puntualmente en el futuro. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Eskerrik asko zuei. Gracias por todo, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto.